¿Soy la mala por no querer compartir mi herencia? Voy a empezar diciendo que literalmente fui un accidente. Mi mamá biológica era una mujer adinerada que, según entiendo, nunca quiso casarse ni tener hijos. Conoció a mi papá en un evento de trabajo. Ambos se dedicaban a lo mismo, pero en lugares distintos. Empezaron a verse de manera casual durante unos meses, y después pasó lo impensable: falló la pastilla, falló el condón y hasta falló la pastilla del día siguiente. Sí, así de imposible fue que yo existiera. Mi mamá biológica no quería tenerme. Pero mi papá le rogó que no lo hiciera. Y aquí viene lo peor: mi papá ya estaba casado. Su esposa, la mujer que después me crió, tenía apenas como un 1% de probabilidad de poder llevar un embarazo a término, así que él le suplicó a mi mamá biológica que me tuviera. Ella aceptó, pero con una condición muy clara: no quería criarme, no quería visitas, no quería involucrarse como madre, solo pagaría manutención y desaparecería de mi vida. Entonces mi papá y su esposa llegaron a un acuerdo. Me criaron fingiendo que yo era hija biológica de ella. Yo nunca conocí a mi mamá biológica. Pero sinceramente eso no fue lo peor que me pasó. Aproximadamente un año después de que yo naciera, ocurrió algo que nadie esperaba: mi madrastra sí logró embarazarse. Tuvo un hijo. Mi hermano. Y quiero dejar algo muy claro: mi hermano nunca me trató diferente. Él siempre fue bueno conmigo. Siempre lo he querido muchísimo. Pero desde que él nació fue imposible no notar la diferencia. Yo ya no era una hija. Yo era algo que estaba ahí. Tenía techo, comida, ropa. Lo básico. Pero fuera de eso, yo sentía que simplemente existía dentro de la casa. No era escuchada, no era celebrada, no era tomada en cuenta, a menos que fuera algo que tuviera que ver con la imagen de la familia. Nunca me sentí realmente querida. Cuando cumplí 13 años, tuve la oportunidad de conocer a mi abuela biológica, la mamá de mi mamá biológica. Ella ni siquiera sabía que yo existía. Cuando se enteró, pidió visitas y empezó a verme. Y honestamente, fue la primera vez en mi vida que me sentí querida de verdad. Me encantaba estar con ella. Tanto que le pedí a mi papá y a mi madrastra si podía irme a vivir con mi abuela. Y para mi sorpresa, aceptaron. No solo aceptaron. Parecía que hasta estaban felices de deshacerse de mí. Así que me fui a vivir con mi abuela biológica. Eso fue hace 6 años. Hace un mes, mi mamá biológica murió. Y aunque jamás estuvo presente en mi vida, hizo algo que nadie vio venir. Me dejó absolutamente todo. Todo lo que tenía. Propiedades. Negocios. Dinero. Inversiones. Según la carta que dejó, puso una condición: que yo estudiara negocios y me esforzara por mejorar mi vida. Pero fuera de eso, me dejó una herencia que me cambió la existencia por completo. Pasé de vivir prácticamente con lo justo, a convertirme en multimillonaria. Para ponerlo en perspectiva, mi abuela me había dejado su casa y unos cuantos miles de dólares cuando falleció, pero nada comparado con esto. Esto era una fortuna real. Una fortuna capaz de cambiar mi vida para siempre. Y en cuanto mi papá y mi madrastra se enteraron, empezaron a presionarme. Querían que compartiera el dinero con ellos. Hasta hoy no sé cómo se enteraron, porque mi abuela había fallecido el año anterior, y la única persona con la que yo realmente seguía hablando de mi antigua familia era mi hermano, pero yo ni siquiera le había contado nada. Aún así, somehow se enteraron. Y ahora, de la nada, estaban encima de mí diciendo que debía ayudar. Según ellos, ya no tenían dinero para mandar a mi hermano a una universidad a Ivy League, que siempre había sido su sueño para él. Y claro, como ahora el dinero ya no era problema para mí, querían que yo solucionara eso. Yo sé que técnicamente me criaron durante 13 años. Pero esta herencia es literalmente la única oportunidad real que he tenido en mi vida para construir algo propio. Para salir adelante. Para asegurar mi futuro. Entonces mi pregunta fue esta. ¿Soy la mala por no querer compartir mi herencia con las personas que me criaron, pero nunca me hicieron sentir amada? La gente en Reddit empezó a hacer preguntas y una de las más importantes fue: ¿qué fue exactamente tan terrible? Porque desde fuera parece que la esposa de tu papá hizo algo muy noble al aceptar criar a la hija de una infidelidad. Y honestamente entiendo por qué lo preguntaron. Pero la realidad no fue noble. Yo expliqué que sí, me dieron lo básico. Nunca me faltó comida, techo o ropa. Pero eso fue todo. Mi hermano fue la única persona, además de mi abuela y unos pocos amigos, que alguna vez me mostró amor de verdad. Nunca celebraron mis cumpleaños. Nunca me felicitaron por mis logros. Ni siquiera fueron a mi graduación de preparatoria. No había cariño. No había afecto. No había orgullo. Yo solo era una solución temporal. Una curita emocional para la infertilidad de mi madrastra. El plan original era que me criaran como si yo fuera su hija biológica. Pero en cuanto nació su milagro, todo cambió. Si no hubiera sido por mi hermano, estoy segura de que me habría escapado de casa. Y siendo honesta, ni siquiera creo que les hubiera importado.
Después de leer muchísimos comentarios, decidí hacer una cita con el abogado y con la persona encargada del fideicomiso de la herencia para aclarar algo muy importante. Yo siquiera podía darles dinero. Porque si había una forma segura de ayudar a mi hermano directamente con sus estudios, quizá podía considerarlo. Y ahí fue cuando descubrí algo enorme. La forma en la que mi mamá biológica dejó redactado el testamento era muy específica. Para que la herencia fuera verdaderamente mía, yo tenía que estudiar negocios. En otras palabras, no era simplemente toma el dinero y haz lo que quieras. Había condiciones. Y técnicamente ni siquiera podía empezar a repartir dinero como si nada. Pero sinceramente, después de leer los comentarios y de pensarlo mejor, ya ni siquiera quería hacerlo. No tenía ninguna obligación moral de darle nada a mi papá ni a mi madrastra. Y decidí que no iba a hacerlo. Entonces hablé con mi hermano. Y fue ahí cuando todo se puso todavía más feo. Porque resulta que mi hermano ni siquiera quería ir a una Ivy League. Ese sueño no era suyo. Era de nuestros padres. Él en realidad quería ir a una escuela de arte. Pero mi papá y mi madrastra se negaban a pagarla porque decían que era una pérdida de tiempo y un desperdicio de su talento. Así que en ese momento entendí algo muy importante. Ellos no querían mi dinero por el bien de mi hermano. Querían mi dinero por control. Querían decidir el futuro de él. Querían forzarlo a estudiar algo que diera mucho dinero para que eventualmente él pudiera mantenerlos. Mi hermano y yo hablamos y le hice una promesa. Le dije que yo iba a cumplir con la condición de la herencia. Iba a entrar a estudiar negocios, iba a terminar mi carrera. Y cuando eso pasara, yo estaría feliz de pagarle su escuela de arte. Él aceptó. Y cuando se lo dijo a nuestros padres, explotó todo. La pelea fue enorme. Tanto que mis padres lo amenazaron con desheredarlo y echarlo de su vida. Mi hermano terminó saliéndose de su casa, y se fue a vivir conmigo. Todavía estaba en la preparatoria, pero ya tenía 18 años, así que legalmente podía hacerlo. Mis padres incluso llamaron a la policía. Pero cuando él mostró su identificación y confirmaron que era mayor de edad, les dijeron básicamente que no podían hacer nada. A partir de ahí, las cosas empeoraron muchísimo. No solo estaban furiosos porque yo no les daba dinero. Ahora también estaban furiosos porque, según ellos, yo les estaba robando a su hijo. Empezaron a acosarme. Primero en mi casa. Después en mi trabajo. Me enviaban cartas constantemente. Y lo más perturbador es que el tono de esas cartas cambiaba todo el tiempo. Unas veces decían que querían reconciliarse. Luego me culpaban de haberles quitado a su hijo. Después me rogaban dinero. Y cuando no funcionaba, volvían a insultarme o a lanzarme reclamos llenos de rabia. Era como estar atrapada en un ciclo enfermizo. Al final, tuve que amenazarlos con acciones legales para que dejaran de hostigarme. Corté todo contacto con ellos. Y mi hermano hizo lo mismo. En su actualización más reciente, la autora contó que a pesar de todo, las cosas empezaron a mejorar muchísimo. Su hermano consiguió un trabajo de medio tiempo y estaba estudiando en un community college para sacar materias generales mientras se preparaba para seguir su verdadero sueño, entrar a una escuela de arte. Ella, por su parte, estaba a unos 6 meses de terminar su licenciatura en Administración de Empresas, cumpliendo así la condición necesaria para asegurar completamente la herencia. Incluso estaba pensando en hacer una maestría, aunque su prioridad era terminar lo más rápido posible para poder ayudar a su hermano a estudiar lo que realmente quería. También contó que empezó a salir con alguien y que ya llevaba 9 meses con su novio. De hecho, dijo que la relación iba tan bien que incluso ya habían hablado de matrimonio, y de firmar un acuerdo prenupcial, por si acaso. Después de todo lo que vivió, aprendió a protegerse. Y aunque sus padres seguían siendo una molestia, ella dejó claro que, fuera de eso, su vida finalmente iba por buen camino. Después de años sintiéndose como una persona no deseada. Por fin estaba construyendo una familia real. Una elegida. Una en la que sí había amor. Una en la que sí había futuro.